Hola, en este video vamos a ver algunos ejercicios para practicar la línea con acuarela y cómo utilizar algunos trucos para generar efectos realistas. Una nota muy importante es que el realismo requiere que trabajemos con varias capas de acuarela, así que lo mejor es que trabajemos con un papel profesional de 300 gramos en adelante. Los ejercicios los puedes practicar en un papel académico o semiprofesional, pero la cartulina escolar que venden en una papelería definitivamente no te va a servir. Por otro lado, también te vas a dar cuenta de que un mismo truco sirve para botánica, fauna, anatomía humana o lo que quieras. Así que entremos en materia y de entrada lo primero que vamos a hacer es calibrar la presión de la mano, la cantidad de pigmento y agua y el flujo que tiene el pincel como tal. Vamos a trazar líneas diagonales de 45 grados, que es el trazo más intuitivo que tenemos, y acá voy a aprovechar para que veamos la diferencia entre los pinceles profesionales y escolares. En esta parte estoy trabajando con un pincel de marca Rafael de calibre 0. Como vemos, la línea no se corta y no hay que estar cargando con pigmento el pincel. Este segundo ejemplo es el pincel triple 0 de una marca escolar. Aunque tiene un calibre más fino, para líneas tan largas no es tan bueno porque no absorbe bien el agua y eso hace que se corte el flujo y hay que cargarlo constantemente. He utilizado pinceles así para muchas ilustraciones y en general funcionan. El problema es que se deforman muy rápido y toca comprar uno nuevo cada tanto. El tercer ejemplo es con un doble 0 de pincel académico o semiprofesional. Estos pinceles funcionan bien, no son tan costosos, pero acá no hay una marca en particular. Dependiendo obviamente del país en el que estés, vas a conseguir algún proveedor nacional que las maneje. La idea de este ejercicio es lograr una pincelada muy delgada, muy fina, y para esto vamos a tratar de hacer el menor contacto posible con el papel, pero como es obvio, no va a salir muy bien al principio. A medida que practiquemos estos trazos en este ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que mejora la precisión e incluso podemos llegar a hacer un entramado muy similar al que haríamos con tinta. No es el uso que encontramos normalmente en ilustración con acuarela, pero sirve para evaluar nuestro progreso en esta práctica. Ahora pasemos a un ejercicio de aplicación de tipo botánico con una hoja muy sencilla, pero ya veremos más adelante que sirve para otras ilustraciones. Lo primero que haremos es pasar una capa muy translúcida de amarillo y luego de sap green. Después vamos a dejar secar muy bien por unos 5 o 10 minutos porque de lo contrario va a pasar esto. Aunque trace una línea pigmentada muy fina con un pincel profesional, igual se va a diluir. Por eso es importante que dejemos que se seque y ahora sí pasamos a la siguiente capa. En este caso usaremos una pincelada un poco más pigmentada, más saturada, pero ya no la aplicamos en toda la hoja, sino que nos enfocamos en los extremos a modo de sombrilla para generar una textura base de lo que eventualmente sería la venación. Este no es un ejemplo botánico en el sentido estricto con la ilustración científica, pero nos va a servir para la práctica. En la parte del centro queda el brillo principal, así que ahí no paso tantas líneas. Una vez más, dejamos secar y luego usamos el sap green más saturado, ojalá con mezcla de un azul oscuro, magenta o gris para oscurecerlo como tal y que de esta manera tengamos contraste con las capas que están en la parte de abajo. Con esto trazamos líneas muy finas, ligeramente curvadas y aquí ya nos queda el ejercicio. Cuando no tenemos una pincelada tan fina, no dejamos secar o estamos practicando con materiales muy corrientes, nos puede ocurrir algo similar a lo que vemos en esta imagen, donde las hojas no tienen mucho contraste en la venación y la aplicación como tal se ve muy empastada. En este otro ejemplo de Augusta Withers notemos la importancia de dejar blancos para lograr realismo a través del contraste. Cuando miramos las orquídeas, veremos justamente este ejercicio que acabamos de hacer con la hoja de práctica, salvo que hay un amarillo más tostado en algunas áreas para generar esa sensación de curva y algo de volumen. Y en anatomía tenemos este otro ejemplo. Para esta ilustración la ejecución es igual.
una capa base mezclando el rojo y el naranja, y en la siguiente saturo un poco más con algo de marrón y finalmente las líneas un poco más oscuras para generar contraste. En el siguiente ejercicio vamos a practicar la línea discontinua. Es muy similar a la anterior, pero acá levantamos la mano con intervalos. Es algo muy útil para los bordes de ilustraciones que tengan un color claro y que necesitemos resaltar de un modo sutil. Una práctica simple y rápida es la rama de un árbol. Acá tengo una mezcla de gris y verde para la capa base. En las siguientes capas podemos acentuar la sombra en la parte inferior y hacer algunas pinceladas un poco aleatorias con más pigmento. Luego, con el tono más oscuro, resaltamos las sombras y trazamos una línea divisoria entre las áreas claras y oscuras, que es lo que ayuda a generar el efecto de dureza. En las partes iluminadas usamos la línea discontinua para que no quede un borde tan destacado. Aunque pensamos que los árboles son marrones, muchas veces vamos a usar el verde y el gris para ilustración. Acá vemos esta misma aplicación en una bellota, salvo que acá mezclé el gris con un poco de marrón. Otro ejercicio de aplicación es usar la línea para difuminar en áreas angostas y generar volumen, para lo cual vamos a trabajar con el ejemplo de un tallo floral. Vamos a usar una capa base de verde o en mezcla con amarillo, y acá lo que vamos a ver sobre todo es la importancia de dejar secar para este ejercicio. La segunda capa tiene que ir más pigmentada, pero ocupando 2/3 del ancho. Aunque acá efectivamente no cubro todo el tallo, dado que el agua sigue activa, la acuarela se va a diluir y más adelante veremos que el color en esta muestra va a terminar muy plano. En el tallo izquierdo ya está seca la aplicación, así que puedo pasar la segunda capa sin ningún problema. Una vez más, dejamos secar y esta vez usamos el verde oscuro solamente hasta el primer tercio. El borde derecho es el que en este caso recibe más luz, así que ahí la línea será discontinua, pero además tengamos la precaución de no pigmentarla tanto como en el lado izquierdo para que ese borde no se note tanto. El segundo tallo, como vemos, quedó muy plano, podría corregirse con algo de agua para retirar el exceso de pigmento a la derecha, pero quiero mostrar por ahora la diferencia en volumen. También es importante mencionar que este es un tallo muy angosto y a modo de práctica recargamos la sombra hacia un lado, pero en estas ilustraciones de formato grande de Reduté y Augusta Withers vemos que al trabajar con áreas más anchas se puede dejar el brillo en la mitad, el valor tonal medio en uno de los dos lados y en el opuesto encontramos la sombra más oscura. Un ejemplo anatómico lo vemos en esta ilustración de la vista lateral de una vértebra. Acá la primera capa va muy clara, como es usual, luego dejo secar y aplico una segunda capa, y en general las que van a ser sucesivas van a ser con pinceladas en vertical un poco irregulares, jugando un poco con la mancha. Esto va a dejar muchos blancos que van a generar como una especie de contraste entre la aplicación más clara y la que va en tono intermedio o incluso algo de oscuro. En esta parte aprovecho para pasar una línea oscura relativamente pigmentada en esta división entre claro y oscuro, igual que lo vimos en el ejemplo de la rama. Esto es lo que genera esa sensación de fisura. También podemos pintar algunos puntos a manera de orificio, pero tengamos cuidado de no exagerar con estos detalles porque esos recursos van a hacer que se vea muy recargado el hueso.
Este mismo truco de dividir claros y oscuros con una línea lo usé en esta ilustración de un tiburón para dar la sensación de heridas o en el pico y el casco de esta ave. Por último, vamos a hacer un ejercicio muy simple que puedes aplicar a la ilustración de pelajes o plumajes. Acá es muy sencilla la práctica porque se trata de pinceladas muy cortas, pero el desafío particular va a estar en la interpretación de luz, sombra y valor tonal para generar realismo cuando tengamos que hacer una ilustración completa. Por ahora vamos a realizar una capa base simulando una especie de esfera que podría ser el vientre de un ave o un mamífero, por ejemplo. La sombra, naturalmente, irá en la parte inferior, que es donde más adelante también utilizaremos trazos de pelaje más pigmentados. La pincelada en la segunda o tercera capa va a ser irregular para que nos vayamos quedando con algunos blancos muy espontáneos. Y en esta parte vamos a ver estos dos tipos de pincelada. Una que va a estar medianamente pigmentada y un poco gruesa para capas intermedias, y otra que es la más saturada y muy fina para los detalles finales. En esta capa ya vemos que empieza a generarse esa textura suave, pero notemos que al hacer pelos cortos y muy pigmentados se realzan esos blancos. Es importante aplicarlos uno que otro en desorden para que se vea más natural, pero adicionalmente es importante saber cuándo detenernos. Si fuera un tema de realismo, probablemente no hubiera pigmentado tanto, no dejaría un contraste tan alto y dejaría la ilustración más o menos en este punto, porque notemos que al seguir añadiendo y añadiendo pinceladas, ya la textura pasa a verse muy dura, casi como si fuera un puercoespín. Ahora voy a mostrar otro tipo de textura con este mismo ejemplo. Lo que hago acá es pasar el pincel con agua y al activarse la acuarela, obviamente se van a perder esos detalles finos. Por eso es importante dejarlos para el final, porque si necesitamos retocar un área interna, se va a perder ese trabajo. Pero por otro lado, hacer esto en una capa intermedia podría ser útil para generar una textura suave. Acá se ve como una mancha con ese efecto muy lavado, que es justamente algo que no me gusta ver en acuarela, pero quería mostrarlo para que notemos la diferencia entre una ejecución muy dura y un pelaje o un plumaje suave. Y bueno, estos fueron algunos de los ejemplos para que puedas ejercitar tanto la práctica como la lectura de luz y sombra. El trabajo con acuarela es muy amplio, así que recuerda que en la descripción están los enlaces a los talleres de ilustración científica para que puedas profundizar. Nos vemos en el próximo video.